Hola, muy buenas. Mi nombre es Rodrigo Lemos y soy alumno de la Tecnicatura Superior en Acupuntura. Esta es la presentación del trabajo final de la materia Práctica Profesionalizante 3, profesor Luis Lielmi, tutora Olga Martínez y Laura Villegas. El caso en cuestión es de una mujer, la vamos a llamar la paciente. La fecha del primer tratamiento fue el 11 de junio del 2020. Tiene 46 años, con fecha de nacimiento 25 de julio del 74, de profesión psicóloga, estado civil soltera con un hijo. El motivo de consulta es dolor de cabeza desde los 19 años de edad. Aparición, duele en forma permanente y tiene picos de mayor intensidad durante la etapa premenstrual. A la vez que manifiesta otro episodio en la etapa preovulatoria. En cuanto a la localización, se encuentra o se manifiesta en el ápex de la cabeza y detrás del ojo derecho y alterna con otro dolor subintrante localizado en la zona cervical que irradia hacia la zona de DU20. La intensidad es de 3 de 10 permanente y en los episodios de crisis alcanza una intensidad de 10 sobre 10. Características, decíamos, uno sordo y permanente y otro de tipo pulsátil con aura en las crisis. En cuanto a la irradiación, decíamos uno hacia el centro del cerebro, DU20, y hacia los ojos, donde se alterna uno con el izquierdo y otra vez con el derecho, y el otro desde la zona occipital hacia la zona de DU20. Lo agrava el estrés, atenúa el analgésicos y la relajación. Acompañan fotofobia y dismenorrea. En cuanto al diagnóstico diferencial occidental, en junio del 2019 consulta a un médico neurólogo, se le indican estudios como resonancia magnética, rayos X y analítica completa. El diagnóstico es una cefalea en racimos o en tipo clúster y síndrome de Chiari, además de presentar una rectificación cervical entre la C4 y C5. Se le da un tratamiento con medicamentos antimigrañosos y AINES como naratriptán e ibuprofeno. Casuística, se descartaron sinusitis, tumor cerebral y problemas oculares, aunque se ha agravado la visión en el último año. Se indicaron también otros estudios ginecológicos, también en el año 2019, debido a candidiasis crónica acompañada de herpes y aftas bucales, miomas uterinos y quistes o nódulos mamarios, los cuales actualmente se encuentran en observación. Se descartó celiaquía en estudios de su infancia. Y al momento de comenzar el tratamiento, la paciente se encuentra de licencia laboral psiquiátrica con tratamientos con psicofármacos, los cuales dejó por motus propio. Como podemos ver, la sintomatología nos puede dar hasta 3 tipos de dolor de cabeza. Vamos a describir brevemente cada uno de ellos. El primero, la cefalea en racimo o clúster, el cual es un dolor de cabeza muy intenso, uno de los más intensos que se conocen y van en aumento. Se acompaña de ojo rojo del mismo lado del dolor de cabeza, puede haber lagrimeo, congestión nasal, sudoración en cara o frente, además de edema de párpado, caída del párpado, reducción de la pupila e inquietud. Los ataques pueden ir de 1 a 3 ataques de dolor por día que duran aproximadamente 2 meses. Síndrome de Chiari tipo 1. Por lo general se observa por primera vez en la adolescencia o en la edad adulta, dolor de cabeza, dolor en el cuello, marcha inestable, mala coordinación de las manos, entumecimiento y hormigueo de las manos y los pies, mareos, dificultad para tragar y problemas de visión y del habla. Básicamente se trata de un cráneo, los huesos del cráneo más bien reducidos, lo que produce un descenso en el cerebelo por el canal raquídeo, provocando este dolor de cabeza. Y las cefaleas tensionales, que son las más comunes, su sintomatología se describen como dolores de moderado a intenso y se lo siente como una banda ajustando la cabeza. Dolor en la palpación de los músculos del cuello y de los hombros. Es, como decíamos, uno de los dolores más comunes y frecuentes, y si bien su causa se desconoce, pueden tener que ver el estilo de vida de las personas. En cuanto al diagnóstico, tenemos que en el interrogatorio presenta aversión al frío, frío en los pies, transpira con la actividad, con sed, prefiere bebidas calientes, bebiendo 1,5 litros por día.
En cuanto al sueño, duerme bien, se concilia bien, duerme 8 horas, pero no mantiene, vale decir, tiene mucho sueño y se despierta asustada con ciertas palpitaciones, pero luego se vuelve a dormir. El Shen presenta crisis de ansiedad desde hace 6 meses, licencia psiquiátrica, decíamos, desde hace un mes, y predomina la ira y la preocupación. Presenta dificultad de concentración y memoria de corto plazo. Respiratorio, hay rinitis, mucosidad transparente, permanente en garganta que no puede expectorar, no fumador y presenta una operación en el tabique por uso de gotas nasales a repetición desde hace varios años. Su aparato cardiovascular, hay palpitaciones muy ocasionales, sobre todo al despertar y despertar del sueño, y telangiectasias en las piernas. En lo digestivo, presenta apetito, distensión abdominal por lo general después de comer, reflujo, eructos frecuentes y gases, prefiere sabor dulce, rechaza lo amargo y muy de vez en cuando algunas náuseas. En cuanto a excretas, orina clara y frecuente, levantándose una vez en la noche para orinar, heces por lo general pastosas armadas, frecuencia 1 o 2 veces al día, y recordemos que hay antecedentes de colitis crónica desde su nacimiento hasta los primeros 10 años. En lo ginecológico, la menarquía fue a los 11 años, presenta un ciclo regular de 28 días, de 3 a 4 de duración, por lo general sangre oscura y con coágulos, y alterna con meses abundantes y otros escasos. Un embarazo, un parto por cesárea. Decíamos, los estudios complementarios mostraron presencia de 2 miomas uterinos y quistes o nódulos mamarios en ambas mamas, actualmente en observación. Infecciones vaginales crónicas caracterizadas por pérdidas vaginales blancas sin olor, con picazón, y esto es debido a una candidiasis tratada con antimicóticos y sin respuesta a los medicamentos. La última menstruación fue el 19 de mayo y en la consulta presenta sintomatología del síndrome premenstrual, como ser dolor de cabeza, irritabilidad y ansiedad. En cuanto a los dolores de cabeza, encontramos que hay una relación con el ciclo menstrual. Aquí en la gráfica muestro un pico de dolor que se presenta en la fase preovulatoria y otro pico de dolor que se produce en la fase premenstrual. Esto lo vamos a analizar en detalle enseguida. En cuanto a controles, tenemos articulación y huesos, contracturas cervicales y cintura escapular, dolor lumbar unilateral derecho en la articulación de la cadera. Esto lo describe como una sensación punzante y quemante que irradia hacia el glúteo derecho y a veces detrás de la rodilla que provoca molestias en el movimiento. Tiene un estudio traumatológico el cual revela una formación no específica en la cadera, el cual está en observación, artrosis leve en la C5 y dolor y rigidez en la zona cervical. Decíamos arañitas en las piernas, en los músculos presenta cansancio y pesadez en los miembros superiores e inferiores. La piel ya se describe con un episodio alérgico y una sensación de picazón casi permanente en la zona del cuello y la nuca, presentando a la vez piel seca. En cuanto a aperturas, olfato y oído normal, en la vista presenta moscas volantes y atismatismo que últimamente se agrava, ya lo describe como visión borrosa. Habla, manifiesta que bajo mucho estrés puede quedar disfónica. Antecedentes personales, hay varicela, HPV, cesárea, operación de tabique, herpes labiales y aftas frecuentes, crisis de ansiedad, bruxismo y onicofagia, colitis crónica durante 10 años desde su nacimiento. En los antecedentes familiares tenemos que su mamá presenta cefaleas, abuela materna con cáncer hepático, el hermano cáncer pancreático y hepático y su hijo con diabetes tipo 1. Presenta tono de voz alto, respiración agitada, generalmente por la boca y sin olor o tos. A la palpación tenemos puntos reactivos en el meridiano de Dewey y vesícula biliar, como sea el Dewey 20, vesícula biliar 20, 21, 30 y 35. En la palpación hay masa de dureza en el llave inferior, frío en los pies y manos y en la zona lumbar y un poco de calor en la cabeza. El pulso por lo general se presenta profundo en las 3 posiciones, tiene oclusión fácil, diámetro disminuido, fuerza disminuida y un poco tenso en el pulso izquierdo y de características un poco más resbaloso en el pulso derecho. Al observar entonces tenemos que es una persona que se mueve al hablar,
mueve las manos, el cuerpo, muy sociable, comportamiento extrovertido, rostro color oscuro, verdoso, ojeras oscuras, mirada con brillo, vivaz, cabello rizado, abdomen un poco aumentado dentro de su peso normal, y en cuanto a postura presenta hombros tensos, elevados, un poco inclinados hacia adelante. La lengua, en la tercera sesión tenemos una lengua tanto gruesa, pálida, bordes pálidos, saburra gruesa, característica blanca y un tanto húmeda. En cuanto al zambado, tenemos los 3 tesoros afectados, decíamos una caída del chi central, el jin afectado, esta con textura, ¿no? Y problemas en la cadera, más bien de articular, ojeras en los ojos, el chi en deficiencia y en exceso, el yang chi en exceso, y el shen en torno a su ansiedad y ciertos comportamientos ansiosos que nos hace pensar también está afectado. En cuanto a factores patógenos, son más bien de característica interna, como viento, frío, calor y humedad. Las sustancias fundamentales, se encuentra afectado el chi, el cual se encuentra en deficiencia, en estancado, la sangre en deficiencia y los fluidos orgánicos estancados. En cuanto a los 5 elementos, lo más característico es una madera exacerbada, tirando del agua, sobreinvadiendo la tierra, atacando al mental y alimentando a su hijo, que es el fuego. Los órganos y meridianos afectados tenemos el hígado, el riñón, el vaso, el pulmón. Meridianos afectados, sobre todo la zona donde le duele. Meridiano de hígado, ese dolor sordos hacia el centro del cerebro, nos habla del meridiano de hígado, el cual llega su rama interna hasta la cabeza, lo mismo el riñón, y los lados de la cabeza y o zona occipital, que es la vejiga. En cuanto a vasos maravillosos afectados, el Daimai, Renmai y Chonmai, por estas condiciones ginecológicas que presenta la paciente. En cuanto al Pagan, características interior, de frío-calor, exceso de deficiencia y de yin y yang. Bien, la etiopatogenia podemos explicar el cuadro, por un lado, desde la caída del chi central, una condición de yin o condición prenatal, donde se nos manifiesta este síndrome de Chiari, donde tiene que ver el yin de riñón y algo del chi de vaso, un estancamiento del chi de hígado, producto tal vez de aspectos emocionales o laborales, lo cual nos lleva a este tipo de cefaleas más bien de carácter tensional. Esta condición de insuficiencia tanto de riñón y de vaso hace que la sangre esté deficiente, y si tomamos en cuenta la sangre como parte del yin, tenemos un ascenso de yang por deficiencia del yin, ascenso de yang de hígado en este caso, y la deficiencia de sangre de hígado según las características que presenta la paciente. Claramente una deficiencia de chi de vaso, tal vez tenga que ver con la sobreinvasión del hígado hacia el vaso, lo cual nos ha generado, por un lado, todo esto sistema de miomas y quistes, y la humedad que el vaso no puede transformar. Llegamos entonces a los síndromes, el cual tenemos ascenso de yang de hígado, deficiencia de Xue de hígado, deficiencia de chi de vaso, yin y yang de riñón, deficiencia de chi de pulmón. El principio de espíritu de tratamiento: tratamos la raíz y la manifestación, lo deficiente, lo exceso, lo crónico y lo agudo, tratamos las manifestaciones, la angustia y la raíz, tratar las manifestaciones en raíces múltiples al mismo tiempo, y en cuanto al espíritu del tratamiento, tonificamos las deficiencias, eliminamos factores patógenos y estancamientos, calentar los fríos si la deficiencia ya es muy evidente, y armonizamos los ejes afectados. En cuanto al principio de espíritu de tratamiento, acá se tuvieron en cuenta, por un lado, las manifestaciones, que eran las que de alguna manera estaban más presentes y angustiaban a la paciente según las consultas, y las raíces más evidentes y que fui tratando, que tienen que ver con el ascenso de yang de hígado, claramente produciendo dolores de cabeza, ese ascenso de yang de hígado por la deficiencia de sangre mencionada, y la deficiencia de yin de riñón
y de Yang de riñón y vaso. ¿Bien? Entonces, cuando había una manifestación más predominante, como ser dolor de cabeza, el tratamiento estuvo destinado a tratar esa manifestación y las raíces en consecuencia. Lo mismo en la ansiedad y el escozor vaginal. Los principios de selección de puntos tenían que ver según la combinación Yu, Yuan, Mu, Jimar, Mu, Yu antiguo, Yu, Jimar, puntos distales, locales o adyacentes, puntos por función y sus características, puntos Hashi y las técnicas de tonificación, sedación y de... Bien, en cuanto a receta y técnica, tenemos técnicas de regulación empleadas básicamente en estos puntos. Por un lado teníamos regulando los 3 yaos, desde REMAI 17, 12, REMAI 6. Cuando decidimos tratar el Chormai o el Laimai, técnica de regulación sobre las 4 puertas y en puntos de dolor como son vesícula biliar 30 y vesícula biliar 29. Tonifiqué el Yin Yang de riñón con técnicas de Yu y Yuan y puntos específicos en la tonificación, sobre todo del Yin de riñón. Tonifiqué Yue de hígado y el Qi de vaso con la técnica también de Yu Yuan y de acción específica como ser vaso 6, vaso 10, estómago 36 en las tonificaciones de sangre principalmente. En técnica de dispersión, traté con puntos Mu y vertiente. Acá se puede ver hígado 14, que fue un punto bastante utilizado en el tratamiento, los vertientes de los meridianos de vesícula biliar e hígado y el vesícula biliar 34 como Jimar de la madera, digamos, de la vesícula biliar. Técnicas de dispersión, principalmente tendientes a remover humedad y calor cuando se encontraban y en qué condición. Puntos por función, se alcanza a ver un uso mayor en pulmón 7, sobre todo usado para tratar los dolores cervicales que presentaba en alguna de las sesiones. Puntos locales adyacentes, el vesícula biliar 20, tendiente a estos dolores occipitales que presenta a repetición, el dolor con características en DU20, los Taiyan, vejigados y estómago 8. Se le recomendó la técnica de Qigong, método de Pavanjin, para que hiciera durante el tratamiento y como coayudante del mismo. Fíjense aquí la evolución de la paciente entre la octava, novena y décima sesión, la evolución de la lengua, el color del rostro, la desaparición de las aftas bucales y el herpes. Y aquí una gráfica que muestra la intensidad del dolor, cómo fue variando durante el tratamiento. Acá está graficado desde la primera sesión a la sesión número 10, con los picos de dolor en la etapa, decíamos, premenstrual, de 10 sobre 10, la etapa preovulatoria de 7 sobre 10, y acá se alcanza a ver otro pico, ya no tan intenso como 10 sobre 10 en la etapa menstrual. Esto demuestra de alguna manera cómo el tratamiento ha ido dando resultados sin llevar a la crisis o en los momentos de crisis la intensidad de 10 de 10, sino que ya se presenta mucho más atenuado en cuanto a intensidad del dolor y en cuanto a frecuencia. La evolución de la paciente, entonces, podemos decir que es favorable en torno al motivo de consulta, a las manifestaciones presentadas, como decíamos, el escozor vaginal, la ansiedad y, por supuesto, el dolor de cabeza, con lo cual lleva a la mejora en la vida de la paciente. Por ejemplo, retornó a la actividad laboral y concretó proyectos importantes. La idea es seguir tratando a la paciente. Por supuesto, esto es una condición crónica en torno al dolor de cabeza, sobre todo la insuficiencia de sangre y la humedad en el yo inferior. Algunas reflexiones finales del caso. Primero, la elección del caso en este contexto, en el cual nos encontramos. Tenía que ser un caso de fácil acceso, de fácil coordinación para tratarla,
donde me parece algo interesante es destacar la relación médico-paciente. Esto por muchas veces está tácito en la consulta. Bueno, a mí me parecía que hay que poner energía y tiempo y dedicación a construir esa relación de médico-paciente. Luis Lielmi decía enrolar al paciente. Eso merece un tiempo y atención por parte nuestra. Dos miradas sobre un mismo ser, la importancia que tiene el hecho de tener un diagnóstico occidental para arribar luego con un diagnóstico chino a la sintomatología en cuestión y al tratamiento. Esto me parece sumamente importante tenerlo muy en cuenta. El pensamiento clínico e investigación, esto tiene que ver con una actitud del terapeuta, básicamente el haber logrado un pensamiento clínico, el poder aplicarlo a este caso y a cualquier otro, las investigaciones adicionales. Esto me parece que es producto de una buena formación en torno al conocimiento que se transforma en saber, una clínica escuela de poder ese saber llevarlo a un saber hacer y a un saber hacer con otros en relación al desarrollo de las competencias profesionales de un técnico acupuntor. Me parece fundamental y muy importante. El tratamiento no escatimar agujas. Aquí si el chi del paciente lo permite, meterle agujas. Acá no bajaron de 20 agujas por tratamiento. Y si prestaban atención en la gráfica de la evolución del paciente, fue tratada durante un tiempo 2 veces por semana, con lo cual en una condición tan crónica como la que he presentado, se mejoró rápidamente el paciente en cuanto a frecuencia de aparición de las crisis y la intensidad. Podemos decir entonces que la medicina china, en virtud de este caso, opera cambios en lo cuantitativo, vale decir, en la cantidad y frecuencia del dolor, y opera también en cambios en lo cualitativo, en la calidad de vida de la paciente. No estamos solos, en este caso agradecer especialmente a las tutoras que me acompañaron en este proceso, a mis compañeros de estudio, por supuesto promoviendo el interaprendizaje. Me parece que esto es digno de destacar, apoyarnos los compañeros, los tutores, acompañarnos y fomentar este interaprendizaje, el cual demanda una actitud generosa por parte de todos nosotros y así poder sanar y acompañar mejor a nuestros pacientes. Para mí esto de sanar es parte del acompañar, y acompañar a otro en un proceso de sanación es trascendental y muy gratificante en mi vida. Esta es la bibliografía ampliada, la exposición va a quedar disponible para quien lo necesite, y por último agradecer infinitamente a todos los docentes, personal de apoyo académico, a mi familia y a mis amigos por acompañarme en este hermoso camino de la medicina china. Bueno, hasta aquí, muchas gracias, nos seguimos viendo.